con motivo de presentar una vez más el programa Diálogos para el Desarrollo. En esta oportunidad anunciamos el foro Análisis de la acusación constitucional contra el presidente de la República, don Pedro Castillo Terrones. Están con nosotros tres destacados representantes de la Alta Escuela del Derecho Constitucional en el Perú. Vamos a saludar la presencia del señor doctor Natale Amprimo Fla, a quien recibimos con mucho aplauso. Con nosotros igualmente el señor doctor Aníbal Quiroga León. Gracias, doctor, por su presencia. E igualmente saludamos la presencia en el estrado de honor del distinguido maestro, expresidente del Tribunal Constitucional, el doctor Víctor García Tomás. Gracias, doctor, por su presencia. Este foro, señoras y señores, va a constar de la siguiente parte. Vamos a ceder el uso de la palabra a cada uno de nuestros expositores, en primer lugar por 10 minutos cada uno. La segunda intervención corresponde por el mismo tiempo y luego tendrán 5 minutos de cierre para que ellos puedan hacer las aclaraciones y precisiones correspondientes. Bien, vamos a ceder el uso de la palabra en primer término al señor doctor Aníbal Quiroga León. Adelante, maestro. Gracias, buenas noches, señor decano del Colegio Abogado de Lima, compañeros en la mesa de debate, colegas abogados, señoras y señores. Para mí ciertamente es un honor y un privilegio volver después del tiempo a este auditorio del Colegio Abogado de Lima para poder conversar esta tarde acerca de algunos aspectos que son, como ustedes han visto, capitales en la historia reciente del país. Estamos dentro de una crisis político-constitucional acerca de si es procedente o no procedente una denuncia constitucional contra el presidente de la República por parte de la Fiscalía de la Nación, acerca de si el Congreso le puede dar pase o no le puede dar pase a esta denuncia constitucional fundada en graves delitos que la Fiscalía ha relacionado y que tiene el acompañamiento de un bagaje probatorio importante. Estamos también viendo si es que corresponde esta denuncia conforme al artículo 117 de la Constitución, ya que la Constitución tiene una norma de privilegio, que es el artículo 99, para los altos funcionarios de la República y su correlato en el 100. El presidente de la República tiene además el privilegio del 117. Y lo que establece la denuncia de la Fiscalía de la Nación es buscar una interpretación distinta a lo que hasta ahora se ha entendido, el gran debate que existe. En medio de esto ocurren unas cosas importantes. Por eso la República ha planteado una continua competencia por hechos, por acciones judiciales que tratan de entorpecer sus funciones y facultades, acciones judiciales que han intentado paralizar la designación de los magistrados del Tribunal Constitucional, la defensa del pueblo, la formación de las leyes de educación superior, inclusive investigación sobre el programa de elecciones. Todos han ido corriendo al Poder Judicial a perder amparos que han tratado de paralizar la labor de los funcionarios públicos. Por eso han decidido ir al Tribunal Constitucional para que se determine si las acciones de garantía en los cada uno de casos funcionan. Como todos sabemos, el Tribunal Constitucional tiene 3 competencias, no tiene más competencias. Muy fácil de aplicar. Uno, que es la determinación de la ley, que es no compatible con el derecho de acción. La segunda, el cumplimiento de las competencias de los poderes de Estado de cada uno de las funciones. Todos sabemos que el Tribunal Constitucional tiene competencia. ¿Qué más?
pues hay dos opciones. Debido a esto, porque la política cambió la demanda, el Congreso ingresa en casa, inmediatamente apareció otro señor de la guía para paralizar la para más en una a la hora se puede parte de la democrática para que la OEA determine si efectivamente lo que hace el Congreso son unos matadores, unos golpistas, unos neogolpistas, o si esas declaraciones tienen o no tienen un fundamento. Ahora decidió hoy porque cree que la OEA va a paralizar lo que hace el Congreso, y eso no va a pasar. Ya, tenemos experiencia sobre eso. Y la OEA en ningún caso va a generar una decisión distinta. Ya se han comunicado el Departamento de Estado diciendo que es base de la democracia que los funcionarios dan cuentas y que esas cosas no se pueden tapar. Entender que la OEA con una resolución va a realizar la denuncia de la Fiscalía de la Nación es un tema muy uso. Pero entonces lo que tenemos al frente es un conflicto de competencias constitucionales, un tema donde concluye en el Congreso facultades constitucionales diversas. Por un lado, la Constitución dice que el Ministerio Público es el titular de la acción penal, es el dueño de la acción penal, conforme a la Carta 79, declarada en la Carta 93, es el Ministerio Público. El juez no puede hacer un curso penal sin denuncia al fiscal. Si el fiscal no denuncia la retira, el juez no puede hacer nada. Hemos ingresado a un sistema acusatorio. Pero por otro lado, y eso obliga a que la Fiscalía de la Nación, si tiene evidencia que haya cometido un delito, la Nación, cualquier fiscal tiene evidencia que se ha cometido un delito y tiene medios probatorios para eso, está obligado a denunciarlo, porque la autoridad está cumpliendo con un deber y un mandato de la Constitución. Para eso el Estado le paga. Pero por otro lado, hay la interpretación del 117 que aparentemente diría que no se puede tocar ni con el pétalo de una rosa que termine su mandato, porque estaría blindado respecto de su responsabilidad jurisdiccional. La fiscal plantea una situación distinta. Ella dice que el 117 sí tiene una inmunidad para los casos de una persecución política de no se tengan fundamento, pero no sirve de blindaje para las acusaciones con juzgados de ellos y con evidencias de corrupción. Hay un tratado que fue suscrito con Naciones Unidas sobre el tema de la corrupción, que obliga al Estado peruano a luchar contra la corrupción. Hay una sentencia del Tribunal Constitucional donde reconoce que la corrupción es un deber de lucha del Estado, y por lo tanto, lo que va a dar es una interpretación del 117. ¿Cómo hacemos con el 117 respecto de los delitos de corrupción? Hay que tener en cuenta además que los delitos que denuncian las fiscales están recaudados de medios probatorios sólidos, porque esos medios probatorios salen del entorno de los propios complicados, es decir, los documentos, testimonios y una serie de indicios que la fiscal ha recaudado sobre denuncia de 367 páginas han salido del propio entorno del presidente de la República, no son cosas ajenas de terceros, cosas que están en marcha, o virus, y que se le ha ocurrido, o que no tiene sustento, son los propios colaboradores fiscales de la Dirección General las que aportan, como en muchos otros casos, este medio de prueba. Entonces son cosas muy complicadas, muy complicadas a resolver el presidente. ¿Qué hacer frente a eso? ¿Qué debe hacer la autoridad frente a eso? Bueno, como ha dicho el Departamento de Estado de Ambiente, tiene que rendir cuentas de la justicia. Entonces, tenemos un doble discurso, ¿no? Por un lado, que si yo no me corro la justicia, yo voy a dar cara, yo voy a hacer frente a la justicia, porque eso es lo que corresponde, pero por otro lado se utiliza, que se quiere impedir que la justicia quiera caminar, quiera resolver, y la fiscal está soportando denuncias, de acusaciones, y una serie de amenazas respecto a su labor, y en eso estamos. La vez pasada yo asimilé la situación que estábamos ahora con la crisis que ocurrió en el año 2000. No faltó quien, digamos, criticara eso de manera activa, llegar a los insultos, porque me parece que comparar a Fujimori con Castillo era una cosa esotérica, ¿no? Es muy demócrata decir que Fujimori era un dictador.
Yo no estaba comparando a los presidentes, estaba comparando la situación. Y la situación de crisis política y crispación, de todo complicación, no me dejaron decir que era muy parecida. En el debate de la mañana se dijo exactamente lo mismo, ¿no? Estamos en una situación de crisis constitucional y política que tiene que tener una solución, tiene que tener una salida. Ahora, ¿cuál es la diferencia de hace 30 años y hoy? De hace 50 años y hoy. Hay una diferencia cualitativa de la cual no nos damos cuenta porque es como si el aire que respiramos, como si el aire no existe, que el aire es una masa que está y que nos envuelve y nos permite tener vida. Como es transparente, inodoro, no se ve, parecería que no existiera. Claro, si uno sale del espacio externo se da cuenta que ya no existe. Que es que las soluciones que se buscan ahora están dentro de la Constitución. Hace 30 años las soluciones se buscaron fuera de la Constitución. Digo, cuando el estaba en el 92. Y hace 50 años se buscaron fuera de la Constitución, cuando el estaba en el 68. Hoy día ya nadie, salvo los muy afiliados a de golpe o de soluciones fuera de la Constitución. Desde el año 2000 hemos ido encontrando una serie de problemas constitucionales y políticos, sin duda, unos más complicados que otros, y todos han tenido solución constitucional. Aún la situación límite, la que nos puso en cara con la disolución del Congreso del 30 de septiembre. Aún esa, también el límite y el borde, también tuvo una solución constitucional, pero no nos hemos salido del parámetro constitucional, a veces un poquito, pero estamos dentro de la Constitución. No han habido rupturas constitucionales complicadas. Es verdad, lo que viendo ya, en 5 años han habido 6 presidentes, es verdad que no tenemos una solidez institucional democrática, es verdad que el Estado no está bien organizado, es verdad que hay aspectos que no se han abordado, como el tema de la cifra repartidora, que es lo que exige que un presidente gane por 18 favoritistas y que la oposición tenga 73, es un tema que es la razón de ser o la causa de lo que estamos ahora, pero ahora nadie le refiere a eso. Pero sea que sea el Congreso, o esencial, o la propia presidencia de la República hasta ahora, digo hasta ahora, y esperemos que sea así, se han mantenido con soluciones constitucionales. Más allá de lo que la gente diga, más allá de que digan neogolpistas o lo que fuera, la vacancia presidencial, guste o no guste, es la primera que está en la Constitución. La suspensión del presidente también está en la Constitución. La acusación también está en la Constitución. La labor del juez también está en la Constitución. Hoy día, por ejemplo, se ha hecho con gran error, es, digamos, parte del abuso del Congreso, el hecho de haber negado la salida del viaje al presidente de la República. Y eso no es así. Porque así como el presidente tiene derecho a nombrar ministros que deseen, que no nombren licitatos, ¿no? Pero en un año se nombró 70 ministros y todo el mundo dice, y sus defensores llegaron y dicen, no, pero es facultad del presidente de nombrar el ministro que quiera. Y es verdad, es también facultad del Congreso llegar al salir del país. Eso está en la Constitución, eso no es un tema que se ha inventado. Por alguna razón, la Constitución dice que si el presidente quiere salir del país, tiene que pedirle permiso al Congreso. Y si le pide permiso al Congreso, por eso puede decir sí, no puede decir no. Ambas decisiones son constitucionales y políticamente correctas. Entonces, ¿por qué entender que se están menoscabando la Constitución del presidente cuando se le dice que no? Si lo que dice la Constitución que autoriza es el Congreso, que da sus razones políticas para hacerlo. Hay una explicación que se da a esa predisposición, pero ciertamente es una facultad comensal. Entonces, lo que vamos a ver en los próximos meses o semanas es la solución de esta crisis. Yo aviso que el tema se va a resolver fundamentalmente después de la sentencia del Tribunal Constitucional. Hay mucha gente que dice, no, pero el Tribunal se demora mucho, ¿verdad? En la vida política, y vuelvo a citar al autor de Castillo, que sabe mejor que nosotros de esto, 3 meses no es un gran plazo. ¿No? Un gran plazo sería 1 año, 2 años, porque hace, eso es un gran plazo. Pero una solución que esté a 2 meses vista, 3 meses vista, no es una cosa que sea demasiado esperable, eso es lo que se hará. Y de alguna manera, la decisión del Congreso de adelantar la demanda o de ampliar la demanda va a adelantar ese resultado. Porque todo el mundo habla que dice, bueno, pero siempre decir que se interpreta de esa manera. No, se interpreta de otra manera. Al final de cuentas, ustedes o yo podemos tener muchas interpretaciones. Pero lo que dice la Constitución es que el último intérprete es el Tribunal Constitucional, no es decirlo. Lo que él diga no va a ser discutido por nadie. La pregunta es, ¿qué va a hacer el Tribunal? Bueno, yo veo muy difícil que con eso, que sea cómplice de la denuncia contra Castillo, yo creo que va a dar pase a la denuncia, porque
Ya hay jurisprudencia respecto a eso. Hay jurisprudencia respecto de cómo cambiar el texto de la Constitución que haga de la lucha que tiene el Estado en el narcotráfico y el terrorismo. Ahí donde la Constitución dice no, el tribunal ha dicho sí, cambiando el texto de la Constitución para conceder recursos a la ley constitucional en materia de narcotráfico, terrorismo y lavado de activos. Hay un ejemplo, ¿no? En otros casos, de una sentencia de ST de 2020, donde dice claramente que es un deber primordial del Estado la lucha contra la corrupción porque afecta fundamentalmente a los derechos fundamentales de la persona y al desarrollo del país. Yo me pregunto, ¿cómo el Tribunal Constitucional que ha dicho eso en 2020, hoy día va a decir, no, me cierro los ojos y no vamos a procesar al presidente porque siempre existe una visión cerrada del tema? Yo resuelvo que eso va a ser muy difícil, menos aún como un tribunal constitucional que no se controla desde el Ejecutivo. Por alguna razón, el Ejecutivo no quería el tribunal constitucional, que por alguna razón, ¿no es cierto?, su juramentación se tuvo que adelantar, y por alguna buena razón se ha instalado un nuevo tribunal en mayo de este año, que está iniciando su andadura. Me parece sumamente difícil de imaginar o pensar que un tribunal que recién empieza va a debutar con una interpretación cerrada del 117, facilitando los delitos que da la fiscal de imputa al presidente Castillo respecto a los temas de corrupción. Me resulta casi difícil de poder imaginar. Pero yo creo que eso se va a desenvolver en los próximos 2 o 3 meses con una decisión fuerte del Tribunal Constitucional que va a dar pase al Congreso y terminará con lo que tenga que tener el Congreso. Ahí la posición va a ser un poco más difícil, por eso concluyo para jugar a mis colegas de la mesa. Y es que lo que ocurre al final de cuentas ya no es una razón jurídica ni constitucional. Lo que ocurre al final de cuentas va a ser una razón política, de número de votos. Habrá los votos suficientes para darle pase, estará el Congreso a la altura de las circunstancias como para permitir el procesamiento, o el Congreso tendrá habilitar a los presidentes si vemos esta precariedad política y constitucional. Mucha gente dice, no, pero no hay los votos. Pues, los votos se hacen y se deshacen permanentemente, no es una situación que esté fijada en piedra, porque los propios congresistas que en algún momento han apoyado al presidente todos la han atrás. De hecho, vuelvo a repetir, los principales medios probatorios contra Castillo salen de su entorno. Y ya hay más de un congresista que ha dicho, bueno, yo en este caso sí votaría por la vacancia, o sí votaría por la responsabilidad. Y cuando esos congresistas tengan el temor de ser procesados de lo mismo, se consideran como cómplices, van a ir cambiando de opinión también. Y termino con un ejemplo de la realidad. Vizcarra salva la primera votación para la vacancia porque no hubo los votos suficientes. En la segunda vacancia se obtuvieron 105 votos, 18 más de lo que exige la Constitución. La situación de los votos en el Congreso es dinámica, no está, digamos, fijada de antemano en una pizarra de pared. Es una cosa que se va construyendo poco a poco y va a depender mucho del curso de los hechos en las próximas semanas. Muchas gracias. Bien, agradecemos la primera intervención del señor doctor Aníbal Pereira León y seguidamente la palabra del señor doctor Natalia Primo Pla. Adelante. Bueno, antes que nada quiero agradecer al Colegio de Abogados que nos convoca el día de hoy a conversar sobre este tema de actualidad fuera del latinoamericano, y para mí es un placer compartir esa con tan ilustres colegas y amigos. En primer lugar, yo creo que es pertinente hacer una precisión terminológica para no confundir etapas y situaciones. El foro que nos convoca se denomina Análisis de la acusación constitucional contra el presidente Castillo. Y en rigor, a la fecha, no hay una acusación constitucional contra el presidente Castillo. Ante lo que estamos ante una denuncia constitucional que da inicio al procedimiento de acusación constitucional previsto en el artículo 89 del nuestro Congreso, que desarrolla lo que dispone los artículos 99 y 100 de la Constitución, que, como sabemos, establece las atribuciones y el procedimiento parlamentario para ser responsables a los más altos funcionarios del Estado
por infracción a la Constitución o por todo delito que cometan en el ejercicio de sus funciones. Yo no voy a detallar el procedimiento parlamentario. Este procedimiento parlamentario, que ustedes saben, si es favorable, concluye con una resolución del Congreso de la República que remite el tema al fiscal de la Nación, que está obligado a los 5 días a formular la denuncia respectiva y la Corte Suprema está obligada a abrir la instrucción del caso. Solo referir que quizás genera algún tipo de, digamos, de confusión la terminología que utiliza el nuevo Código Procesal Penal en esta materia, ¿no? Porque el nuevo Código Procesal Penal nos habla, por ejemplo, de formalizar la investigación preparatoria. Y eso para los que somos penalistas nos puede sonar como una cosa inicial. Bueno, eso es formalizar la denuncia, a la cual hace referencia el artículo 100. Y por otro lado, el Código Procesal Penal, el artículo 450, nos habla de formalizar la investigación preparatoria. Bueno, esa es la apertura de instrucción en los términos que contenía o que contiene el artículo 100 de la Constitución. Ahora bien, ¿cuál es la novedad de esta denuncia constitucional cuyo comentario nos convoca? Bueno, primero la novedad es que esta denuncia se presenta contra quien ejerce la presidencia de la República por delitos gravísimos, inclusive imputándole la condición de cabecilla de una organización criminal, y que además esta denuncia no ha sido formulada por un ciudadano cualquiera, porque las denuncias constitucionales pueden ser formuladas por cualquier ciudadano. No, esta denuncia ha sido formulada por la fiscal de la Nación, esto es, por quien encabeza el Ministerio Público, como ustedes saben, es el órgano constitucional encargado de la defensa de la legalidad y de los intereses públicos tutelados por el derecho. Otra novedad, sin lugar a dudas, es que ninguno de los delitos imputados se encuentra dentro de aquellos que la Constitución contempla en el artículo 117 como los únicos sobre los cuales se puede acusar al presidente de la República durante su periodo. Esto significa que la Constitución no tiene una vía de escape para que quien ejerce la presidencia de la República, si incurre en conductas inaceptables, sean delito o no sean delito, y que no se encuentran contempladas en el 117, pero que implican una actuación indecorosa, inacorde con la dignidad del cargo, pueda mantenerse en el cargo. No. La Constitución contempla justamente para ello la figura de la vacancia. La vacancia presidencial es la fórmula de salida para estos casos, y por ello, a diferencia de lo que proponía los blindadores del expresidente Vizcarra, que dicho ese paso ya no los veo ni los escucho, ¿no? No pueden tener una tipificación o una lista cerrada de situaciones, porque ello implicaría desnaturalizar justamente la razón de ser de este instituto. Felizmente, ya hoy día nadie discute que la vacancia presidencial no debe ser cambiada y que debe mantenerse en términos amplios como está establecido de sus inicios. Yo recuerdo que incluso en el Acuerdo Nacional hubo alguno que planteó que se elimine de la Constitución la posibilidad de vacancia por incapacidad moral. Eso el día de hoy nadie lo discute. Y también es bueno recordar, porque mucho se ha hablado de la necesidad de contar con el voto de 2/3 de los congresistas para la aprobación de la vacancia, que ese porcentaje no fue sacado de la manga, ni tampoco fue impuesto al Congreso, como yo he escuchado muchas veces decir. El artículo 89A del reglamento del Congreso, que así lo establece, y que dicho sea de paso, es de mi autoría, dicho sea de paso, fijó los 2/3 del número de votos por varias razones. En primer lugar, se siguió el antecedente del impeachment americano. En segundo lugar, se revisó lo que establecía
la Constitución de 1828 que hablaba en esa época de que el Senado para emitir sentencia que quería 2/3 del voto del senador. En tercer lugar, se revisó el estatuto del presidente de la República que en el año 1988 había presentado Roberto Ramírez Villar en la Cámara de Diputados. Después estuvo el trabajo de la Comisión de Bases de la Reforma Constitucional que había impulsado Valentín Paniagua en el año 2000. Después estuvo el anteproyecto de reforma integral de la Constitución que se presentó el 5 de abril del año 2002, multipartidario, ¿no? Después estuvo el proyecto de reforma constitucional y el dictamen de reforma constitucional que aprobó la Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso en el año 2002, también de manera multipartidaria. En todo ello, se había establecido que la vacancia por constante incapacidad moral requería 2/3. Solo hubo contingencias. Alberto Fujimori en el año 2000 le bajó 63 votos, si mal no recuerdo. Pero todos los antecedentes previos a la reforma, a la introducción en el reglamento de los 89, todo hablaba de 2/3 de votos. Y por eso se fijó ese número. Entonces, el mecanismo frente a un presidente que no hace honor a la investidura que la nación ha conferido es la vacancia. No es forzar un visto plenar desde el punto de vista contra la figura constitucional. Porque para mí el fin no justifica los medios. Y tenemos que darnos un baño de constitucionalidad. Nuestra constitución es rígida, no es flexible, es rígida. Y tiene normas expresas que establecen cuáles son las que hay que llevar adelante para su modificación. Incluso cuando se busca impulsar un tratado internacional que afecte normas que están contenidas en la Constitución, el procedimiento de su aprobación es distinto. Está regulado expresamente en el artículo 57 de la Constitución. El Convenio de Naciones Unidas sobre la lucha contra la corrupción, al cual todos adquirimos, no ha seguido ese trámite. Nunca se mencionó siquiera que podía afectar la Constitución. Yo tengo lo que dice ahí, desde la resolución suprema que envía el convenio al Congreso, y todo pase por comisiones, opiniones recibidas, debate en la Comisión de Constitución, debate en las interiores, debate en los plenos, no sobre todo el tema en la República. Entonces, no está en discusión para que la lucha de corrupción. Todos nos adscribimos a la lucha anticorrupción. Yo creo que el presidente Castillo no hace honor al cargo que tuvo. Es más, desde un primer momento señalé que su silencio que generaba una percepción de culpabilidad. Y qué decir ahora con lo que la fiscal ha presentado. Pero, como lo ha indicado el juez supremo Juan Carlos Chequeri, la restricción establecida en el artículo 117 de la Constitución se circunscribe a la imposibilidad de que el Congreso emita una resolución acusatoria por supuestos distintos a los 4 que prevé el artículo 117, lo que en modo alguno impide que el Ministerio Público realice diligencias preliminares o una investigación preliminar como la que ha llevado adelante. De esta forma, estoy leyendo literalmente lo que dice el juez Chequeri, de esta forma, lo correcto es reconocer que el Ministerio Público puede ejercer su atribución de investigar el delito, garantizando la prerrogativa de la inmunidad presidencial. A mí me parece de verdad interesante el planteamiento que Víctor García Tomás nos acompaña a hecho, que yo escuché muy atentamente, en el sentido de modificar el artículo 89 del reglamento, con el objeto de excluir del universo de congresistas para efectos de los cálculos de los 2/3 de votos a aquellos que pudieran estar involucrados en una denuncia constitucional formulada por el Ministerio Público y relacionada con lo que motiva la vacancia. Claro que ello, como es natural, requiere una redacción quirúrgica.
para evitar exceso, pero tiene una racionalidad que no puede ser cuestionada. Porque fíjese, el artículo 88 del Reglamento del Congreso establece que se debe evitar que quienes solicitan la constitución de una comisión investigadora la integren. Y dice, porque ello afectaría el debido proceso, ¿no? Y en consecuencia es natural que aquellos que están involucrados, que pueden estar involucrados en denuncias constitucionales presentadas por la fiscal de la Nación, no cualquiera y cualquier ciudadano, porque eso puede permitir justamente que se generen denuncias interesadamente, ¿no? Pero si la fiscal de la Nación formula denuncias constitucionales contra congresistas que están relacionados a aquello que es objeto de la vacancia, es evidente que esos parlamentarios no deben participar en el procedimiento de vacancia para efecto del cálculo de los tercios, porque serían una suerte de juez y parte, ¿no? Eso me parece pues, absolutamente lógico, interesante, inteligente e incuestionable, ¿no? Eso me parece pues, totalmente, y por eso felicito al maestro García Toro. La situación actual que vive el país políticamente no es culpa de la Constitución, no es culpa de los tratados, no es un tema jurídico, es un tema ético, es un tema ético. Y tenemos lo que tenemos gracias a las reformas que tan pomposamente se promovieron en el gobierno de Vizcarra. Y eso hay que decirlo, eso hay que sostenerlo. Porque en esa época se advirtió que lo que estamos viviendo iba a ocurrir y no se quiso oír, no se quiso escuchar, la gente quería aplaudir, no quería racionalizar, pensar ni evaluar. Bueno, muy bien. Hoy día, el resultado que tenemos es consecuencia de lo que ocurrió aquí. Estamos pagando la penitencia de esos pecados, ¿no? Con la diferencia que, o con el agregado, que aquellos que recomendaron esas reformas creen que pueden ser médicos que pueden continuar recetando al paciente, ¿no? Y hay muchos que siguen escuchando al médico sin darse cuenta de las consecuencias de los estropicios que se promovieron. Entonces, la denuncia de la fiscal Benavides y su decisión de investigar y no esperar la conclusión del periodo presidencial es de destacar, es de resaltar, es de aplaudir. Nadie la puede cuestionar, creo yo. Como también lo es la acuciosidad de la investigación que ha presentado. Pero se debe también respetar aquello que el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria ha precisado. Ello, evidentemente, sin perjuicio de que los insumos que contiene la investigación de la Fiscalía deben merecer una respuesta dentro de los cánones constitucionales por parte del Congreso. Y con mucha reflexión, porque, como decía Napoleón, vístanme despacio, que estoy a tu lado. Pero, para concluir, yo quisiera traer a la mesa la metáfora de Ulises y la sirena. Ulises, que era el capitán del barco, le pide a sus marineros que lo aten al mástil, porque tenía miedo de que sus impulsos, los impulsos que se generasen por el canto de las sirenas, pudiesen hacer que cambie de rumbo. Y entonces le pide a los marineros que lo aten al mástil, porque de esta manera estaba seguro que el rumbo que llevaba iba a terminar en el puerto. Alguien podría decir que esa decisión de Ulises de atarse al mástil para no caer en el canto de sirenas atentaba contra su libertad, ¿no? Porque él mismo la proponía racional y conscientemente, ¿no es cierto? Y entonces alguien podría decir que Ulises perdió libertad o ganó libertad. Yo creo que ganó la libertad en vez de perderla, porque en definitiva consiguió llegar al puerto que buscaba y no dejarse seducir por
la voz por el canto de la ciudad. Entonces, esta metáfora trasladada al campo constitucional, ¿qué nos quiere decir? Ulises pudo ganar libertad en lugar de perderla, al incapacitarse de hacer determinadas acciones. Es algo raro, porque cuando uno se amarra las manos, es cierto, es la mayor muestra de pérdida de libertad. En este caso, el amarrarse las manos permitía llegar al destino de un objetivo. Entonces, la Constitución, que es un documento que justamente fija límites, y límites también al autogobierno de la sociedad, de parte de la sociedad, a veces nos establece ciertos límites irrenunciables, y son límites irrenunciables justamente para potenciar nuestra propia libertad futura. Muchas gracias. Gracias al profesor Natalia Espejo por su primera intervención. Seguidamente anunciamos la palabra del distinguido maestro doctor Víctor García Torres. Muy buenas noches. Sean mis primeras palabras para agradecer al señor decano del Ilustre Colegio de Abogados Civiles, el doctor César Bazán Navera, y además felicitarlo porque en el corto tiempo que ya viene ejerciendo la función, es claro y evidente que la institución ha recobrado prestigio, el orden y la transparencia. Creo que el colegio necesitaba hace un buen tiempo una conclusión bajo esas condiciones. En segundo lugar, la satisfacción de poder acompañar y compartir ideas con nuestros colegas, el doctor Manuel Primo y el doctor Aníbal Quiroga León, que son distinguidos y calificados constitucionalistas. Bien, el tema que nos convoca, como bien se ha afirmado aquí, es la formulación de una denuncia constitucional por parte de la fiscal de la Nación. Esta denuncia constitucional se ampara primero en una interpretación inédita, digamos, en el marco de la Constitución 93, por parte del fiscal Pablo Sánchez, que luego la doctora Benavides, digamos, reivindica también para sí, en el sentido de que cuando se dice en el artículo 117 que no se puede acusar, pero evidentemente no se impide investigar, esta interpretación es adoptada por esa institución y ratificada o validada por el Poder Judicial. Esto es importante para señalar entonces que estamos dentro de los marcos jurídicos. ¿Cuál sería potencialmente el destino de esta denuncia? Desde mi punto de vista, nada impide al Congreso de la República, finalmente, señalar que en relación a esta denuncia hay lugar para formular causa, hay lugar a una causa en materia penal. Pero en todo caso sí, en tanto no se aclare ni se alcance el artículo 117, diferir, ¿no es cierto?, la determinación adoptada por el Congreso hasta el cumplimiento del mandato del presidente Castillo. Pero yo insisto que nada impide al Congreso el señalar que existe materia para que este señor sea finalmente sentado en los banquillos de los juzgados. En segundo lugar, la fiscal de la Nación, consciente de que su tarea está de alguna manera limitada por el artículo 117, y recogiendo una propuesta que fundamentalmente salió de los medios, ya propuesto al Congreso de la República adoptar la tesis de que ante el hecho de que el Estado peruano en el año 2003 suscribió conjuntamente con otras unidades políticas el convenio internacional relativo a la lucha contra la corrupción. La aplicación de ese convenio, por obra y gracia del principio de convencionalidad, podría permitir, ¿no es cierto?,
avanzar por encima de lo que dispone el artículo 117. Desde mi punto de vista, esa posición tiene varios y gruesos errores. Como bien lo ha señalado Natalia, esa convención, en primer lugar, no fue aprobada de conformidad con lo que señala el artículo 57 en el segundo párrafo de nuestro texto fundamental. Esta norma indica que cuando hay un convenio que contiene reglas, preceptos que afectan alguna cláusula constitucional, tiene que ser habilitada mediante un procedimiento especial. Son dos legislaturas consecutivas con 87 votos. El Congreso no entendió que en ese convenio existía, digamos, una colisión con algún artículo de la Constitución en particular. En segundo lugar, el Congreso de la República aprobó este convenio no como un texto vinculado a los derechos humanos, sino como un texto vinculado con la soberanía, dominio o integridad del Estado. Y es por eso que menciona el artículo 56, inciso 2. En tercer lugar, en ese convenio, en el artículo 30 que se ha invocado justamente en la denuncia, se señala que ese instrumento internacional, que ya forma parte del ordenamiento nacional, podrá ser aplicado de conformidad con la legislación interna. En consecuencia, es un documento que en todo caso requeriría de normas complementarias, normas de adecuación para hacerla efectiva. Es por esa razón que, evidentemente, este convenio no puede ser objeto o materia de aplicación, no puede permitir la aplicación del principio de convencionalidad por las razones que he explicado. Comparto también la impresión del profesor Natalia Primo en que la respuesta que da el artículo 117 como mecanismo de blindaje al presidente cuando se presenta un hecho súbito, grave, excepcionalmente doloroso, es lo que establece el artículo 103, inciso 2 de la Constitución, en donde se habla de la vacancia presidencial. En primer lugar, es una institución que ya se ha utilizado 2 veces en lo que va de este siglo. En segundo lugar, ya existe una práctica parlamentaria, se han aplicado algunos criterios jurisprudenciales establecidos por el Tribunal Constitucional y en consecuencia se trata ya de un instituto que tiene características definidas. También, decía el doctor Ambrimo, ha señalado que necesariamente y debidamente se debería una regulación mucho más específica. Y eso no es posible, porque en realidad estamos hablando de un concepto jurídico indeterminado. Es un concepto que se va adaptando a ciertos acontecimientos, ciertos sucesos, y queda siempre a la apreciación del legislador de turno. La moral de hoy no es la moral de mañana. Como si intentáramos en una ley establecer cuáles son todas las faltas morales, es como si tratáramos de meter el agua del mar en un balde. No es posible, ¿no? Entonces, en el ámbito de la vacancia, ¿qué se exige? Que exista un hecho, un suceso, un acontecimiento, que los legisladores, interpretando la moral social de nuestra sociedad en este espacio y en este tiempo, consideran como una conducta reprensible, indecorosa, indebida, repugnante, que daña de manera grave, de manera significativa, la relación de mando y obediencia, deslustra la imagen presidencial y sobre todo deslegitima el ejercicio del poder. A ello habría que agregar que por ser un instituto político, operan aquí las reglas de la conveniencia, la necesidad, la oportunidad de aplicar o no aplicar esta regla de vacancia. Y finalmente se requiere, se necesita, por cierto, el acuerdo, el consenso de las distintas bancadas parlamentarias. Y aquí el problema que tiene el Perú hoy. ¿Por qué no tenemos los votos que a la fecha se exigen, que son 87? Este no es un problema de que algunos parlamentarios en el ejercicio de su leal conciencia no consideran necesario o oportuno adoptar alguna decisión en torno al comportamiento del presidente
o de algunos miembros del Consejo de Ministros. En la propia denuncia constitucional se señala, incluso con nombre propio, la actitud y el comportamiento de varios parlamentarios que en impunidad han alquilado el cuerpo han alquilado el alma para nutrir el cuerpo. Es decir, han mantenido granjerías, beneficios y una serie de gratificaciones para, de este efecto, condicionar esa voluntad. Entonces, el problema no está en la Constitución. El problema está en que al interior del Congreso hay, de alguna manera, la intención de una entrada civil que ha comprado la conciencia, incluso hasta de algunas bancadas completas. Por ese motivo, me he tomado la libertad de considerar que debería aplicarse una reforma del artículo 89 del reglamento por la consideración siguiente. El reglamento dice que no pueden votar los miembros de la comisión permanente, porque los miembros de esa comisión han participado en el proceso de instrucción, ¿no es cierto?, de esta denuncia. Bueno, con mayor razón, en el caso de aquellos parlamentarios que se encuentran convenidos, se encuentran consignados en la denuncia, evidentemente no tienen posibilidad de imparcialidad para votar, porque no van a votar en contra suya, no van a votar en contra de una denuncia que finalmente nos va a perjudicar. Es por eso que estas personas que están claramente determinadas en esa denuncia no deberían votar. Y esto tiene un efecto práctico, porque como el artículo 89 habla de 2/3, no señala no le voto, son de 2/3, evidentemente se reduce, ¿no es cierto?, la cantidad de votos. Y de alguna manera nos acercamos, digamos, al objetivo constitucional y moral de que esta situación de una vez concluya. Hay que señalar también que en las últimas semanas ha habido una avalancha de opiniones de todo tipo. Por supuesto, todas las opiniones son respetables y, por cierto, todas las personas tienen el derecho de emitir sus opiniones, juicios o pareceres. Pero lo que se ha suscitado en el Perú es que ha sido tal el número de proposiciones que en un momento determinado entramos en confusión. Y entramos en confusión porque hablamos de cosas diferentes. Yo, por cierto, no me recomendaría opinando sobre materias penales, que para mí es una ciencia desconocida. No me atrevería a opinar de materia penal. Probablemente no me atrevería a opinar de una materia, digamos, distinta o ajena a lo poco que sé del derecho constitucional, ¿no?, para no ofender a los que conocen y sobre todo para no quedar más desnudado en el caso conocimiento. Pero aquí están opinando politólogos, están opinando, digamos, algunos periodistas, digamos, en el ámbito de la política. Este es un tema en esta materia estrictamente de discusión jurídica en base a una disciplina que es la materia constitucional. Señálese, además, que en cuanto a esta denuncia, han habido otras proposiciones que también podrían merecer, digamos, algún grado de discusión. Una es el hecho de considerar que podría revertirse el contenido de esta denuncia y considerarla como una infracción a la Constitución, ¿no? Para poder realizar ese ejercicio, y para que este sea válido, habría entonces que establecer esta distinción. Cuando se dice en el artículo 117 que no le está permitido acusar al Congreso por las materias que en ellas se señala que son 4, habría que hacer la distinción de que hay 2 tipos de acusación. La acusación penal, que es a la que inicialmente nos hemos referido desde la Constitución de 1856, de aquella acusación por infracción a la Constitución que recién ha aparecido en la Constitución de 1993. Es decir, a lo largo de la historia del Perú, desde 1856, en que aparece los alcances de la inmunidad, la referencia fue proteger al presidente de denuncias de carácter penal a efectos de permitirle, ¿no es cierto?,
salvo los casos haya contemplado, que pudiera culminar su gobierno, digamos, sin que se afecte la gobernabilidad, sin que la inestabilidad política, sin que la lucha y las pasiones políticas pudieran, ¿no es cierto?, generar un grave daño al Estado de Derecho. Pero no se habló de infracciones constitucionales cuando esto recién aparece en la Constitución del año 1993. La ventaja de esta interpretación, que es subsidiaria a la de la vacancia, porque considero que ese es el instituto principal, implicaría que se requieren menos votos aún, porque es la mitad del número de congresistas, ¿no? O sea, 66. Eso es un ejercicio a realizar. Finalmente quisiera decir que es bueno, como se ha dicho aquí, consignar quiénes son los responsables de la situación a la que hemos llegado. Esta situación se origina, desde mi punto de vista, durante el gobierno del presidente Vizcarra, que hace ser el pabilo de nuestra Constitución. Interpreta perversamente la Constitución y genera la figura de esta denegación fáctica de la sentencia, ¿no es cierto? A partir de ese momento se genera ya una destrucción del texto constitucional. Luego aparecen, como bien se ha dicho aquí, las reformas electorales que han impedido, por ejemplo, la reelección congresal, que han generado las condiciones para que tengamos un parlamento sin luz de alguno y sobre todo con un alto grado de tendencia, ¿cierto?, a la corrupción. Porque hay que decirlo, no solo el Poder Ejecutivo ha sido tomado por la corrupción, una parte del Congreso también, y el Congreso, en consecuencia, es parte del problema. Y es el principal elemento, no la Constitución, sino los congresistas, el principal elemento para que esta situación se prolongue ya indebidamente y aumente la inestabilidad política, la inestabilidad económica y genere ahora una crisis moral de alcances insospechados. Muchas gracias. Gracias al profesor Víctor García Torres por su exposición en esta primera parte. Bien, la segunda intervención y sus conclusiones a cargo del señor doctor Aníbal Quiroga León. Adelante. Muchas gracias. Bueno, hemos hecho un repaso completo, creo yo, importante de la situación en la que estamos. Hay algunos matices en lo que se explica respecto de la procedencia o no procedencia de la acusación. Estamos de acuerdo en que hay una crisis político-constitucional y que queda salida al caso. Yo quisiera centrar esta segunda exposición en la procesabilidad o la autorización que el Congreso tiene que darle a la denuncia constitucional de la fiscal de la Nación. El artículo 117, como dije al principio, de eso, es un segundo privilegio que tiene el presidente de la República sobre el 99 para poder ser acusado ante el Congreso de la República. Como ustedes saben, hay dos figuras: el antejuicio constitucional, que es antes del juicio, que es un requisito de procedibilidad entre la denuncia y la puesta a disposición de la Corte Suprema, y la acusación constitucional, que lleva a la destitución y eventualmente a la inhabilitación del funcionario que se hace por infracción a la Constitución. Tanto la Comisión Interamericana como el sistema han solicitado que hayan causales específicas y que eso sea lo más acotado posible, pero hay también en la Constitución normas indeterminadas. El tema de la vacancia presidencial con incapacidad moral permanente es una norma indeterminada por su naturaleza. Entonces, no hay cómo acotarlo. Para utilizar las palabras del doctor García Toma, es como querer meter el agua en el mar en un balde. Es una cláusula que va a estar abierta, porque finalmente incapacidad moral permanente es lo que vive el Congreso, es incapacidad moral permanente. Para eso se requieren dos tercios del Congreso para declarar
que mucha gente se va agradecido y dice, no, pero que eso no es incapacidad, eso que es incapacidad mental, pero hay que quitarlo porque se constituye un estado de muerte. En realidad no, es grabar un escape terminal, pero se requieren 87 votos para eso. Y eso no es, digamos, casual, eso está hecho de alguna manera. Es decir, el presidente pierde legitimidad, por eso entra en un vacío y finalmente se hace insoportable para el sistema. Parecería entonces que todo el mundo ha sido vacado y que ha sido fácil vacar, porque en la historia del Ecuador ha habido solamente 3 presidentes vacados. Billy Bush en 1914, Fujimori en el año 2000 y Vizcarra en 2021. Tampoco ha sido tanto en 200 años. Lo de Billy Bush, una cosa muy antigua, perdió, digamos, legitimidad en el Congreso, se peleó con el Congreso, se peleó con el golpe de Estado. Hoy día, nadie discute que Fujimori fue bien vacado. En la mañana él decía que él facilitó la transición democrática del año 2000. Eso suena un poco posteante, no fue así. La transición se hizo a pesar de él, se hizo para superarlo a él. Pero digamos, hoy día nadie discute que Fujimori fue bien vacado y que merecía la calificación. Como tampoco hoy día nadie discute que Vizcarra fue bien vacado y que merecía esa calificación. La legitimidad de las declaraciones hoy día no son discutidas por nadie. Y Vizcarra, como dije al principio, fue vacado por 105 votos, una mayoría. Con 105 votos son 4 quintos del Congreso. Entonces, cuando se hace la interpretación de la Constitución, esto se hace desde el punto de vista diferente de la interpretación legal, la interpretación conforme a la Constitución, tomando en cuenta los principios, valores y postulados que tiene la Constitución. ¿Cuál es el problema entonces que plantea el artículo 117? El artículo 117 dice que el presidente solo puede ser acusado por las 4 figuras que ahí describe. En consecuencia, sobre el 99 de ese privilegio no podría ser tocado un de inmunidad jurisdiccional hasta el año 2026 o hasta antes de tener su mandato en razón. De hecho, el presidente Kuczynski renunció y el día siguiente tenía que en su cuerpo. Cuando Mara dejó de ser presidente, el día siguiente tenía que en su cuerpo. La inmunidad es, vamos, efímera en ese caso. Pero lo que plantea la fiscal es que el 117 sea interpretado de otra manera, que sea para lo que está. Primero es un privilegio, no es un derecho. Y los privilegios se interpretan restrictivamente. En segundo lugar, no está hecho para darle impunidad al presidente. Como dice la fiscal, impunidad no es inmunidad. Entonces, la pregunta es, ¿para qué está el 117? Está para que el presidente de la República no sea objeto de luchas políticas, o por razones ideológicas, o de raza, o por una persecución que no tenga fundamento. Pero ¿qué pasa con un presidente que comprobadamente ha incurrido en delitos graves, en delitos onerosos para el Estado? Como puede ser, a título de ejemplo, el narcotráfico, el terrorismo, el lavado de activos, o en este caso, la corrupción. ¿Qué pasa en esos casos? ¿Qué hace el Estado? Se tapa los ojos y espera hasta el 2026 porque no puede superar el artículo 117 o le busca una interpretación diferente. Yo quisiera leerles, solamente de manera puntual, el prefacio del tratado que tenemos con las Naciones Unidas para efectos de la lucha contra la corrupción, el tratado que quedó suscrito hace más de 15 años, ¿no es cierto? Y que está vigente, que está en interna, dice lo siguiente. La corrupción es una plaga insidiosa que tiene un amplio espectro de consecuencias corrosivas para la sociedad. Socava la democracia y el Estado de Derecho, da pie a violación de derechos humanos, distorsiona los mercados, menoscaba la calidad de vida y permite el florecimiento de la delincuencia organizada, el terrorismo y otras amenazas a la seguridad humana. Este fenómeno maligno se da en todos los países, grandes y pequeños, ricos y pobres, pero sus efectos son especialmente devastadores en el mundo en desarrollo. La corrupción afecta infinitamente más a los pobres porque desvía los fondos destinados al desarrollo, socava la capacidad de los gobiernos de ofrecer servicios básicos, alimenta la desigualdad, la injusticia y desalienta la inversión y las ayudas extranjeras. La corrupción es un factor clave bajo el bajo rendimiento y un obstáculo muy importante para el alivio de la pobreza y el desarrollo. Eso es lo que suscribieron las Naciones Unidas para la lucha contra la corrupción. ¿Prevalece esto o prevalece una interpretación cerrada del 117? Y más adelante, lo que invocaba la fiscal es el artículo 30. El artículo 30 dice:
Cada Estado parte penalizará la comisión de delitos tipificados por reglas del tipo 28 de corrupción, con sanciones que tengan en cuenta la gravedad de estos delitos. Cada Estado parte adoptará las medidas que sean necesarias para establecer o mantener de conformidad con su sistema interno y sus principios constitucionales un equilibrio apropiado entre cualquier inmunidades o prerrogativas condicionales de tocadas los funcionarios públicos para el cumplimiento de sus funciones y la posibilidad de ser preciso de proceder efectivamente a la investigación, enjuiciamiento y el fallo de los delitos tipificados en la Convención, que son los delitos de corrupción. Por otro lado, como señalaba hace un rato, el Tribunal Constitucional ha dicho lo siguiente en el año 2020. Ese Tribunal Constitucional, ha reiterado en varias jurisprudencias que la lucha contra la corrupción es un principio constitucional y como tal debe velar la actuación del Estado. Ese principio de lucha contra la corrupción no ha sido recogido en la Constitución de 93 como principio expreso. Se trata pues, de un principio constitucional implícito, de igual fuerza normativa. De ahí que se afirme que el Estado, por mandato constitucional, tiene el deber de combatir toda forma de corrupción. El Estado, por mandato constitucional, tiene el deber de combatir toda forma de corrupción. Ese tribunal ha precisado que los actos de corrupción no solo resultan contrarios al orden jurídico penal, sino que se encuentran reñidos con los más elementales designios de la ética y la moral, y también con valores constitucionales, sin mencionar que constituyen un fenómeno social que se ha proyectado dentro y fuera de la legislación propia del Estado. La lucha contra la corrupción es un mandato constitucional que se desprende de los artículos 39 y 41 de la Constitución. Admitir la insuficiente distinción del ámbito legal y constitucional puede servir como excusa para, sobre texto de someterse a la ley, de vincularse a los mandatos constitucionales con la consecuente anarquía del ordenamiento y defender institucional que ellos supondrían. Esta distinción también es contraproducente en un contexto en el que se debe reafirmar la actitud judicial decidida en la lucha contra la corrupción. Y es que un órgano judicial no puede limitarse a ser un mero aplicador de las leyes, sino que a través de la interpretación y la interpretación jurídica debe tutelar los derechos fundamentales sin descuidar la tutela de los valores y principios que la Constitución consagra. La sentencia es mucho más alta y abunda más sobre eso. Entonces, la pregunta capital es la siguiente. Con esos antecedentes, con el texto expreso del tratado, con lo que ya ha dicho el Tribunal Constitucional, con lo que ya hizo el 2005 respecto del tema del narcotráfico, el terrorismo y el lavado de activos, en donde cambió el texto expreso de la Constitución a una interpretación acorde a lo que considera esta lucha adecuada contra el narcotráfico, el terrorismo y los lavados de activos. Vamos a quedarnos con una interpretación cerrada, siempre dice que no, siempre dice que es una barrera infranqueable. Bueno, están los cargos de corrupción, están las denuncias, hay que ponerles alguna en la calle y que maceren hasta el 2026. O se va a decir una cosa diferente, que creo yo lo que el tribunal va a decir. Es imposible pensar que el tribunal diga una cosa. Y entonces se limitará al Congreso para que proceda al procesamiento del presidente de la República como corresponde, se defenderá argumentos de acá, argumentos de allá, independientemente, no es verdad que no tenga medios probatorios. No es verdad lo que se ha dicho que solo son pruebas para estar en juicio en la fase de acusación. Esas son las pruebas para la condena. Pero todo lo que se presenta es que son medios probatorios. Los indicios, las pruebas, los documentos, las llamadas telefónicas, los depósitos, son medios probatorios. Y había una distinción entre la nada y los medios probatorios. Y eso no es así. Los medios probatorios se van formando desde el principio, desde que uno empieza con la investigación preliminar, la preparatoria y termina en el juicio. Todos son medios probatorios. Tendrán validez distinta, pero todos son medios probatorios. La pregunta es si estos medios probatorios son suficientes para dar sustento al inicio de una denuncia constitucional. Ese es el punto. Y esa es la respuesta que finalmente el Estado va a tener que dar a través de sus autoridades. Pero al final, todo esto va a aterrizar en la votación del Congreso. Porque por más que el tribunal diga que sí, que se habilita y por más que la comisión de ley pase y termine en la comisión permanente, en el pleno va a ser un tema de voto. Y ahí será un momento en el cual el Congreso tendrá que rendir cuentas a la nación, al Estado peruano. De eso se trata. Finalmente, hay un componente jurídico, constitucional, componente político y finalmente una decisión en el Congreso de la República. Eso es lo que vamos a tener que ver en los próximos tiempos. En el corto tiempo, la definición del Tribunal Constitucional. En el mediano tiempo, lo que hay por eso.
mediano tiempo y un poquito más, la decisión final del Congreso es decir, decide procesar a un presidente de la República que la fiscal de la Nación, nada menos que la fiscal de la Nación, elegida por la Junta Nacional de Justicia, dice que ha utilizado el aparato del Estado desde antes de llegar a la presidencia para conocerse y para conocer a su entorno. Muchas gracias. Gracias al profesor doctor Aníbal Quiroga León por su exposición en esta oportunidad y su conclusión. Bien, la palabra del distinguido maestro doctor Natalia Camprino Plaza y su conclusión. Bueno, nuestra discusión, la lucha contra la corrupción. ¿Quién de aquí no lucha contra la corrupción? ¿Quién de aquí defiende la corrupción? Absolutamente ninguno. El tema no es ese. Obviamente, nos preocupa la situación que tiene el país y las graves implicaciones que la fiscal de la Nación, en una denuncia muy bien detallada, precisa. En el caso del habeas corpus, en el cual el Tribunal Constitucional no pase al recurso del agravio constitucional, que se quedaría declarado, confirmado, un habeas corpus que queda una certificación. Esta decisión es una decisión choque de la libertad y el tráfico de drogas. En un caso puntual específico, puesto a debate. Una posible competencia es un litigio que se lleva al Tribunal Constitucional, porque dos se atribuyen la competencia, la misma competencia. Yo digo que yo hago esto y este dice que también hace esto. La pregunta es, ¿qué órgano se ha atribuido la competencia tramitar una denuncia constitucional? ¿Hay algún otro órgano que se atribuye esta competencia? Yo no lo conozco. Yo estoy de acuerdo con esa acción, esa competencia formulada por el Congreso, porque es verdad que se ha hecho abuso de acciones de amparo respecto a funciones propias del Congreso. Por ejemplo, cuando el Congreso está llamado a elegir defensor del pueblo, y se lo necesita por el propio Congreso, que no va a ser objeto de amparo, cuando, por ejemplo, ratifica al presidente de la Secretaría de la Reserva, como se dijo más o menos en la Corte Constitucional, o cuando elegir a un ministro. Esto no va a ser como se hace. Evidentemente. Ahora, el artículo 117 no crea un ámbito de impunidad. No crea un ámbito de impunidad, ni que impida la investigación, al punto que sea realizado. Lo que hace es que difiere la corrupción. La difiere. Pero como hemos dicho, la Constitución contempla la válvula a utilizar en dicho supuesto. La contempla. La Constitución también contempla, me parece que estamos viendo qué cosas más rápido, cómo logramos más rápido hacer las cosas. Y creo que muchas veces en el Congreso, fruto de la inexperiencia, fruto justamente de lo que mencionó el doctor García Toma, de esta reforma que impedía la reelección, que en el fondo genera que los parlamentarios, como no pueden ser elegidos, aspiran a ser alcaldes o ser gobernadores, después de ser parlamentarios. Y en consecuencia, para aspirar a ser gobernadores o alcaldes, requieren hacer obras. Y en consecuencia, para hacer obras, requieren estar con el gobierno. Pero todo eso se advirtió, todo eso se dijo en su momento. Pero tenemos unos sociólogos que son, pues, diríamos, pues, la exquisitez absoluta, y que son solo ellos los que pueden opinar, son solo ellos los que tienen la verdad, son solo ellos los que se quieren escuchar. Pero se advirtió que se iba a generar un clientelismo en el Congreso, que se iba a generar un parlamento inexperto. Ahora, no hay como digo, ninguna discusión sobre el otro.
no hay, como digo, una discusión respecto a que lamentablemente la persona que ejerce el más alto cargo de la nación no está a la altura del cargo que ocupa. Esto no hay ninguna discusión. El tema es los mecanismos. ¿Cómo llegamos a los mecanismos? Yo el otro día escuchaba a alguien que decía, no, es que hay que forzar la suspensión del presidente, ¿no? Y entonces recurría al artículo 114, ¿no? 114. Y dice, bueno, como el artículo 14 que dice, el ejercicio de la presidencia se supone por incapacidad temporal del presidente declarada por el Congreso, ahí declaramos la incapacidad temporal moral. Pero no hay incapacidad temporal moral. Este artículo de la suspensión está referido a la incapacidad física. Porque un presidente no es inmoral un día y moral el día siguiente. Y eso está en todos los manuales, todos los documentos y todo aquel que ha escrito sobre el tema de la incapacidad, los comentarios de la Constitución, empezando por el doctor Platón. La incapacidad para la suspensión es física. Entonces no se trata de que porque queremos salir de esta papeleta ingrata que tenemos los peruanos, simplemente hacemos tabula rasa a instituciones. Tenemos una constitución rígida, pero vemos cómo la adornamos, cómo hacemos para que calcen lo que quieren. Es muy buena la constitución anticorrupción. La constitución anticorrupción no dice que los presidentes no van a tener inmunidad. No dice eso. Ni establece ningún tipo de mandato. Es una cosa muy genérica que en el fondo, además, nos remite a la propia legislación. Y muchas de las cosas que están aquí se han aprobado. El tema de blanqueo de capitales, el tema del secreto bancario, en fin, una serie de temas que se han manejado aquí. Pero esta convención que tiene aspiraciones que todos vivimos, no puede implicar una modificación de la Constitución. Y yo digo lo siguiente, se ha formulado una denuncia constitucional contra el presidente. El reglamento del Congreso contiene todo un procedimiento a seguir una vez recibida esa denuncia, con plazos, términos. ¿Qué va a hacer el Congreso frente a esa denuncia? ¿Le va a dar trámite? ¿No le va a dar trámite? ¿Qué es lo que va a pasar? Entonces, yo no discuto que evidentemente, seguramente cualquier resolución que se dé pueda terminar en el Tribunal Constitucional y el Tribunal pueda dar su opinión. Y sí, es lo que tengo que decir. Pero hay un procedimiento, hay las instancias, hay un mecanismo que tenemos que seguir adelante, que tenemos que llevar. El camino para justamente en un país libre de una presidencia que no está a la altura de las circunstancias es la vacancia. Es la vacancia. El artículo 117 lo puede buscar, lo puede discutir, tiene más de 150 años de historia del Perú. Como una intervención siempre igual. Todo lo que ha escrito sobre el tema 117, inclusive con informes de presidentes anteriores, coinciden en que es un cerrapuertas con que muchas estructuras. Entonces, yo lo que digo es lo siguiente, es por supuesto que luchamos contra la corrupción, por supuesto que tenemos que hacer reflexionar a la ciudadanía y aprender la lección, porque cuando uno va a votar, tiene que pensar que va a tener que tener a un gobernante 5 años. Y eso después se debe merecer una mayor reflexión. Pero creo yo que es para el futuro del país, en un país en el cual hay tan poca institucionalidad, en la cual tan fácilmente se hace tabla rasa a principios, como ocurrió con el caso de Ricardo, en un país en el cual al peruano más humilde se le exige cumplir la ley para poder acceder a satisfacer sus más elementales necesidades. La clase política del Perú no es capaz de cumplir la Constitución, no es capaz de hacer respetar la Constitución y sacar la presidencia por los carriles que la Constitución prevé a quien debe estar ahí. Yo me resisto a eso. Y me resisto también a no cumplir la ley. Muchas gracias.
le pido a los otros que la tiempo. Señoras y señores, la segunda intervención y las conclusiones del señor doctor Víctor García Tom. Durante la discusión del malhadado denominado Congreso Constituyente Democrático, en relación a los alcances del artículo 117, el entonces constituyente Henry P. García, que buena parte de nosotros lo recuerda, consideró que era oportuno incluir una quinta causal, que era la comisión de los delitos de construcción. Lamentablemente, el Pleno del Congreso no aceptó esa incorporación. Entonces, si hacemos una interpretación histórica, el tema de la corrupción no fue considerado como uno de los elementos que podrían estar fuera de los alcances del artículo 117. Lo segundo, esta convención de la Naciones Unidas contra la corrupción no es una norma autoaplicativa. Es decir, no basta por sí mismo para que entre en aplicación en el ordenamiento jurídico peruano. Requiere de normas y procedimientos para, digamos, plasmar los objetivos que se han trazado. Eso implicaría que tendría que dictarse una ley. Y esa ley sería inconstitucional, porque sería una ley con nombre propio. Es decir, que ha sido aprobada para permitir, ¿no es cierto?, el juzgamiento del presidente de la República. En tercer lugar, resulta, desde mi punto de vista, exagerado la calificación de este artículo 117, que cara a estas circunstancias promueve la impunidad. Lo que sucede es que difiere, digamos, el juzgamiento al cumplimiento de su mandato, es decir, de sus 3 años, y durante el periodo presidencial no surten efectos los plazos de prescripción. Si entendemos esto así, ¿por qué, como algunos otros abogados, están planteando que se aplique la vacancia? Porque el Perú no puede esperar 3 años. El Perú está viviendo hoy una intensa crisis, no solamente política, no solamente económica. Hay un proceso de desinstitucionalización, digamos, muy significativo y muy marcado, y sobre todo la corrupción moral ha logrado ya invadir todos los estamentos del gobierno. Esa es la razón por la cual existe la necesidad de no esperar el 2026, sino de utilizarlo en la Constitución, que sea un instrumento de juego para el gobierno de turno, que en este caso se aplique la figura de la vacancia. Se ha escuchado decir por ahí que es posible aplicar esta convención con el principio de convencionalidad. Incluso se ha citado el caso Hellman, elaborado por la Corte Interamericana de Desarrollo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la cual se señala de que cualquier autoridad tiene la potestad de inaplicar una norma interna si esta contraviene una norma convencional. Si eso hiciéramos, ingresaríamos en un grave problema en lo que se refiere al ámbito jurídico, porque eso implicaría que cualquier funcionario de un gobierno municipal o gobierno regional podría utilizar la regla de la inaplicación prevista en ese precedente género, y entonces esto sería el desbarajuste. Y muchos de esos casos de inaplicación serían utilizados para efectos, digamos, poco convenientes con la idea de la moral. ¿Qué cosa es la moral social? Ya estamos de acuerdo que es un concepto jurídico indeterminado, cuyas marcos precisos en cada caso particular y concreto queda a la responsabilidad de los congresistas, pero hay algunas consideraciones básicas. La moral social es el mínimo moral, es decir, la conclusión de la instrucción, el conjunto de valores que a lo largo de los procesos de enseñanza se nos presentan como imágenes, digamos, como rutas, como caminos a seguir en nuestro desarrollo personal. Y entonces, en la instrucción primaria, en la secundaria, en la vida universitaria, en la vida institucional,
están señalados a través de la instrucción esos valores. Pero además existe la educación, el conjunto de prácticas, de usos, de costumbres que cotidianamente nosotros vivenciamos en nuestros hogares, en el barrio y en aquellas instituciones de las cuales formamos parte. De la conjunción de la instrucción y la educación aparece la idea de moral social. Hoy todos hemos venido vestidos porque somos conscientes de que esa es la forma en que debemos presentarnos en un espacio público. Probablemente no sea necesario, sino si estuviéramos al interior de nuestro hogar, no existiese una persona ajena, ¿no es cierto?, a la propia familia. Entonces, hay reglas básicas que nosotros finalmente hemos consensuado. Y consideramos que esa moral social, cuando se habla de permanentes, no solo se refiere a hechos continuos o reiterados. Puede suscitarse un solo hecho inmoral, pero que sea de tal magnitud que se impregne, digamos, en la conciencia ciudadana y que se considere que es imperdonable y rompe, ¿no es cierto?, este contrato social que establece que hay una relación de mando y obediencia que está justificada. Es por eso que esta institución es la institución adecuada. Y no hay que confundir la aplicación de la institución con el número de votos. El número de votos ya no tiene que ver con la Constitución, tiene que ver con la conciencia, con la moral de los congresistas, con la rectitud y el propósito, su lealtad a los valores constitucionales y su lealtad a quienes nos han elegido. El problema, en consecuencia, en estos momentos, no es de encontrar la salida está. El problema está en que quienes tienen que llevarnos ahí no están impregnados los valores cívicos y constitucionales convenientes y adecuados para que la Constitución pueda cumplir su tarea, en este caso, propositiva de tener gobernantes a la altura de lo que el país demanda desde la perspectiva política y social. Muchas gracias. Bueno, agradecemos también su exposición y participación en esta oportunidad. Señoras y señores, el mensaje del señor decano de esta ilustre orden, doctor César Bazán Navera. Adelante. Señor doctor Francisco Gómez, vicedecano del Colegio de Abogados de Lima. Señor doctor Simeón Huancahuari, director de comunicaciones del Colegio de Abogados de Lima. Señor doctor Víctor García Tomás, expresidente del Tribunal Constitucional y exministro de Justicia. Señor doctor Natale Amprimo Plan, congresista, ¿no? Sí, claro. Y el señor doctor Aníbal Quiroga León, constitucionalista, todos. Del Colegio de Abogados. Señores, hemos venido hoy día a escuchar puntos de vista jurídicos respecto de una postura también jurídica formulada por la fiscal de la Nación. No ha sido un fiscal, no es una opinión, no es un congresista que está pidiendo que se haga un juicio y que se hagan las investigaciones a un presidente de la República. Lo está diciendo el titular de la acción penal. ¿Previsto en la Constitución? Por supuesto, previsto en la Constitución. Y ahora nosotros, como ella misma lo dice, tenemos que ver si el Congreso de la República, habiéndose puesto en conocimiento todos los hechos que ha sido de su investigación preliminar, va a avanzar con el propósito de evitar que la protección constitucional
al presidente de la República se vuelva en una impunidad. ¿Querrá la Constitución de la República declarar a alguna persona impune, aunque sea por cierto tiempo? ¿Es eso lo que la sociedad puede soportar? Por supuesto que impunidad no puede haber para nadie, porque ese día hemos dejado de ser un país democrático. ¿Para qué existen las elecciones cada 5 años? ¿Acaso nosotros elegimos un rey cada 5 años? ¿Absoluto? ¿Incontrolable? ¿Más allá del bien y el mal? ¿Ajeno a la exposición y a responder de todos sus actos? Ese jamás puede ser el fin de un Estado democrático. Porque un Estado democrático lo que quiere es el bien de todos. La justicia, los valores. Caminar siempre por el sendero del orden. Pensar lo contrario es pensar que la Constitución no es dinámica, que la sociedad no se mueve, que quedó plasmada en el momento en el cual se dictó la Constitución y por lo tanto interpretaciones no pueden haber. Esa no es la finalidad de la Constitución. Permite que el dinamismo pueda ser interpretado y aplicado por el Tribunal Constitucional y por los jueces también. Si acaso, porque aquí no recuerdo cuál de los tres dijo, si en la presidencia de la República estuviera enquistado un narcotraficante, tendríamos que soportar los 5 años. Si el presidente durante su periodo de mandato constitucional mata a uno, tendríamos que soportar los 5 años. Mata a 10, mata a 20, tendríamos que soportar los 5 años. Si aprovechando la fuerza que tiene para controlar a los servicios de inteligencia, nos saca un sol a cada uno de nosotros de nuestra propia cuenta para tener una cuenta ajena y planear su fuga después, tendríamos que soportar los 5 años. Una interpretación que nos lleve al absurdo jamás es una interpretación jurídica correcta. Hoy hemos venido a escuchar a distinguidos juristas tratar sobre estos temas, porque el Colegio de Abogados de Lima está recuperando su voz como institución que opina y rige sobre la juridicidad en nuestro país. Y por eso estamos aquí. Por eso se está transmitiendo también en las redes en este momento, en vivo, todo lo que nosotros hacemos. Para que el país vea que el Colegio de Abogados acepta el reto de mantener las opiniones jurídicas de aquellos que saben sobre el derecho constitucional. Hay muchos que han opinado. Ahora resulta que hay muchos constitucionalistas a los cuales ni siquiera conocemos. Y hacen interpretaciones y los medios los usan como si fueran aquellos que en realidad dominan y conocen el tema. Con modestia, el doctor García ha dicho que él no se atreve a opinar de otros temas. ¿Por qué? Porque cada uno tiene su ámbito de especialidad. Invito también a todos aquellos que opinan
libremente sobre temas constitucionales, a que se abstengan si es que no conocen. Derecho a la opinión tenemos todos, pero responsabilidad frente a la sociedad de lo que nosotros decimos porque somos abogados, debemos asumirla. Y a veces es mejor guardar silencio a que el ruido genere más caos en el sistema. Hoy, dentro de los diálogos para el desarrollo, venimos promoviendo las discusiones. Pero sí una cosa nos ha quedado clara. Esta que es una decisión, perdón, esta que es una discusión jurídica, va a terminar con una decisión política. Nuestros congresistas estarán a la altura de resolver un tema jurídico, votando políticamente por aquellos que son los conceptos jurídicos que en realidad rigen a esta institución. La historia lo va a decir. Algunos dicen, no tengo por qué dar cuenta a nadie, porque mi voto es de conciencia. Ese voto se le dio al pueblo. Y su conciencia está representada a hacer lo que el pueblo quiere que haga. No hemos elegido a congresistas que sean reyes absolutos y que por lo tanto no den cuenta a su propia conciencia y a la prioridad nacional, a la sociedad que nos eligió. Demandamos hoy, aquí y ahora, que los señores congresistas corrijan esos actos de desviación que han tenido durante su parte de la gestión, para que asuman la responsabilidad de tener un país libre y digno, porque sus autoridades actúan dignamente para asumir las responsabilidades de su cargo. El Colegio de Abogados lo pide, la sociedad lo pide, y su conciencia, estoy seguro, también lo pide. Aunque algunos acallan su conciencia por prebendas que hacen que sean menos hombres, y en realidad solo herramientas de aquellos que tergiversan el sentido de lo que un gobierno debe ser. Agradecemos a nuestros señores expositores, distinguidos constitucionalistas, por su presencia en esta noche. Agradecemos a todos ustedes por haber venido, superando la pandemia, porque ya hemos salido prácticamente de ella. Y poco a poco se va repoblando estos salones del Colegio de Abogados de Lima. Mañana estoy seguro que esto estará lleno porque tenemos una asamblea, así que acá va a pasar de todo. Pero bueno, porque somos abogados, así que tenemos derecho de opinar. Tenemos derecho de mostrar a la sociedad cómo los abogados podemos discutir nuestros temas con altura y con respeto, como se ha venido haciendo durante todo el periodo de mi gestión. Estamos cambiando. La sociedad debe cambiar, porque solamente actuando con honradez, dignidad y apegado a los conceptos jurídicos que son los que deben gobernar al Colegio de Abogados de Lima, podemos hacer aquellas cosas que nuestras anteriores generaciones no hicieron. Hacer crecer a nuestro país porque somos honrados, porque somos dignos y porque queremos a nuestra patria. Muchas gracias a todos. Buenos días.